no lo vamos a poder ver en la emergencia y esto menos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que más nos interesa? El electrocardiograma. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy, ¿sí? ¿En qué parte del electrocardiograma nosotros vemos isquemia? ¿En qué parte vemos lesión? ¿Y en qué parte vemos necrosis, no? Les dijimos onda Q de necrosis, entonces la parte de la necrosis lo vemos en el complejo RS, ¿no? Sobre todo con la onda Q. La parte de isquemia, que es el primer evento en el evento coronario agudo, lo vemos con la onda T, ¿no? Yo quiero ver si ese miocardio tiene isquemia. ¿Dónde lo voy a ver? En la onda T, en los cambios de la onda T. ¿Qué cambios? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Lo primero que aparece en un evento coronario entonces es isquemia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Si esta isquemia no se resuelve en un tiempo determinado, progresa a lesión. ¿Y dónde lo voy a observar la lesión? Salud. En el segmento ST, ¿sí? Entonces, en la lesión tenemos dos tipos, ¿no? Con oclusión parcial o con oclusión total, pero ahorita lo vamos a ver. Si esto no se resuelve en un tiempo determinado, la lesión progresa a necrosis, ¿no? Entonces, la progresión de un evento coronario es eso: isquemia, lesión y necrosis. Isquemia, lesión y necrosis, ¿sí? ¿Qué tiempo? Pues ahorita lo vemos. Isquemia cuando el evento coronario se resuelve en menos de 20 minutos, ¿sí? Isquemia cuando el evento coronario se resuelve en menos de 20 minutos. Pero si la isquemia dura más de 20 minutos, ya pasa a lesión. ¿Qué tiempo la lesión? Entre 20 minutos a menor a 2 horas. Si la lesión progresa y no se resuelve, entonces el miocardio ya entra en apoptosis, es decir, necrosis, ¿no? Mayor a 2 horas. Isquemia, lesión y necrosis, ¿sí? Ahora, sabemos que el miocardio tiene 3 capas, ¿sí? Hagamos de cuenta que estas son las 3 capas. Acá es el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿cierto? Entonces, cuando una lesión está progresando, digamos una lesión, lo primero que se afecta siempre es el endocardio, porque es la zona más sensible a déficit de oxígeno, ¿sí? Ya cuando esto progresa, entonces, no solo se afecta el endocardio, también se afecta el miocardio y la región subepicardia. A eso lo llamamos transmural, que ahorita es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, no se olviden que la evolución del evento coronario agudo es en 3 fases. Isquemia, si esto no se resuelve en menos de 20 minutos, pasa a ser una lesión miocárdica entre 20 minutos a menor a 2 horas, y ya si es mayor de 2 horas, necrosis, ¿sí? Isquemia, lesión y necrosis. ¿Cómo veo isquemia en un evento coronario agudo? Con la onda T. ¿Qué tipo de onda T? Pues acá está. Ondas T altas, picudas, simétricas. Ondas T altas, picudas, simétricas. Pero también la onda T puede ser negativa, pero también tiene que ser simétrica, ¿sí? Ondas T negativa y simétricas. ¿Cuándo tenemos las ondas T positivas y cuándo tenemos las negativas? Las positivas cuando la lesión está empezando en el subendocardio, ¿sí? Lesión subendocárdica o isquemia subendocárdica, entonces voy a tener ondas T altas, positivas, picudas, simétricas, ¿sí? Ya cuando la lesión o la isquemia progresa, cuando la isquemia progresa no solo está en el endocardio, pasó al miocardio y en la región subepicárdica más, lo llamamos transmural, es decir, que todas las capas del miocardio están afectadas. Entonces ya ahí la isquemia se traduce con ondas T negativas, ¿sí? Ondas T negativas y simétricas. Entonces en la isquemia tenemos 2 tipos. Con lesión del subendocardio, cuando las ondas T son positivas, altas y simétricas. Ya cuando es isquemia progresó a miocardio, a región subepicárdica, entonces ya lo denominamos transmural, ¿no? Y cuando es transmural, la onda T se vuelve negativa, ¿no? Si el evento coronario dura menos de 20 minutos, es totalmente reversible, ¿no? No deja secuelas. Menos de 20 minutos lo resolvemos, no deja secuelas, es totalmente reversible. Entonces, ¿dónde veo isquemia en el electrocardiograma? En la onda T.
con ondas T altas positivas no simétricas, si es la lesión en el subendocardio, y si la lesión progresó y ya es transmural, es decir, que abarca todas las capas del miocardio, la onda T se vuelve negativa. Pero tiene que ser igual negativa y simétrica. ¿Sí? Muy bien. Si no se resuelve en menos de 20 minutos, el evento coronario pasa a ser una lesión miocárdica. Entonces, acá es parcialmente reversible. Cuando la oclusión es parcial, puede ser reversible. Ahora, cuando la oclusión es total, muchas veces puede ser irreversible dependiendo del tiempo transcurrido. ¿Sí? Acá está lo que les decía, cuando tenemos infradesnivel del ST y supradesnivel del ST. Infradesnivel del ST cuando la lesión progresó pero ya al subendocardio. Supradesnivel del ST cuando la lesión ya es transmural. ¿Sí? Es decir, que la lesión progresó a las 3 capas del miocardio como tal. Cuando nosotros vemos infradesnivel del ST, así como este de acá, entonces hablamos de una lesión subendocárdica, oclusión parcial de esa coronaria. Pero ya cuando la lesión progresa, se ocluye totalmente esa coronaria, entonces voy a tener supradesnivel del ST. ¿Sí? Oclusión parcial de la coronaria, oclusión total de la coronaria. ¿Sí? Por eso dice acá, parcialmente reversible. Algunos sí van a poder ser reversibles, otros no, dependiendo del tiempo. ¿Sí? Oclusión parcial, oclusión total. Acá está. Oclusión parcial, supradesnivel, oclusión total. Lesión en el subendocardio, lesión transmural. ¿Sí? Por ejemplo, acá que la obstrucción es parcial, ¿qué medicamento se puede usar acá para que el trombo no se siga formando? Antiagregantes plaquetarios y antitrombínicos, ¿no? Puedo utilizar esto de acá. ¿Por qué? Porque la obstrucción es parcial. Tengo un paciente con un evento coronario, viene por dolor torácico, que se irradia al brazo y al hombro derecho. Tiene factores de riesgo, es diabético, le tomo un electrocardiograma, yo veo esto de acá, obstrucción parcial. Puedo utilizar antiagregantes plaquetarios y antitrombínicos, ¿no? Pero el mismo paciente y luego tengo esta supradesnivel del ST y esa obstrucción total. Entonces acá, angioplastía coronaria, ya sea un cateterismo cardíaco o una cirugía cardiovascular, un bypass, ¿no? O fibrinolíticos para destruir el trombo pulmonar. ¿Sí? Entonces la lesión miocárdica tenemos 2 tipos. Infradesnivel, cuando existe obstrucción parcial, lesión del subendocardio, y oclusión total cuando la lesión es transmural. Si no se resuelve en menos de 2 horas, el evento coronario progresa a necrosis. Ya el miocardio en necrosis pues ya entra en apoptosis, ¿no? Entonces acá ya es irreversible. ¿Qué voy a observar acá? Onda Q patológica. ¿Y cuándo decimos que la onda Q es patológica? A ver. Lo vimos en el electrocardiograma normal. ¿Cuánto de amplitud y cuánto de voltaje tiene que tener para ser patológica la onda? Milisegundos. Excelente. Primero, que la onda Q en amplitud tiene que ser menos de 40 milisegundos. Y 40 milisegundos es 1 milímetro. Es decir, mi onda Q tiene que durar máximo en amplitud, es decir, de ancho, menos de 1 cuadradito. ¿Acá cuánto mide? Más de 2. ¿No? Entonces acá la onda Q ya es patológica, solo con esa medida. Porque máximo tiene que ser 1 cuadradito. Y acá máximo. ¿No? Entonces esto ya es patológico. Ahora de acá, si bien de acá a acá es más de 1 milímetro o 1 milímetro, queda la duda, ¿no? Pero ¿qué tan profundo tiene que ser? Máximo el 25% de la onda R, ¿no? ¿Cuánto mide acá mi onda R? ¿Cuántos milímetros? Como 8, ¿no? 8. ¿Y cuánto mide mi onda Q? 5. ¿Cuánto es en porcentaje? Si 8 es el 100%, 5 ¿cuánto es?
más del 50, ¿no? Esto es 8, 4 ya es 50%. Y es más, como 60% más o menos, ¿no? Y la onda Q tiene que ser menos del 25% de la onda R. Entonces acá es muy profunda mi onda Q, igual es patológica, ¿sí? Entonces, una onda Q patológica siempre traduce salud, siempre, pero siempre traduce necrosis. Por eso se llaman ondas Q de necrosis, ¿sí? Necrosis miocárdica. Y esto ya es totalmente irreversible, ¿sí? Acá el miocardio ya está en apoptosis, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende? Ahora, ¿por qué tenemos esto de acá? ¿Por qué tenemos supradesnivel e infradesnivel del ST? Para eso tendríamos que regresar a las primeras clases de electrocardiograma, donde decíamos que en el electrocardiograma se inscribe algo positivo cuando el impulso eléctrico se acerca a mi electrodo. Cuando se aleja de mi electrodo es negativo, ¿cierto? Cuando existe lesión en el subendocardio, mira, acá el ejemplo de subendocardio, este de acá, la parte interna, este es el ventrículo izquierdo, por si acaso, el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, en un corte transversal, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el endocardio, el miocardio y esta parte de todo el pericardio, ¿no? Entonces, cuando la lesión solo está en el subendocardio, significa que esta parte está, hagamos de cuenta, con lesión en el subendocardio. Cuando esto pasa, el electrodo, el vector, tiene esta dirección y mi electrodo está acá. Entonces todo el tiempo se aleja de mi electrodo, por eso tenemos infradesnivel del ST. En cambio, cuando la lesión es transmural, es decir, que abarca todas las capas, entonces el vector se acerca a mi electrodo, por eso tenemos supradesnivel del ST. ¿Sí? Entonces, no olvidemos la secuencia: isquemia, lesión, necrosis. Isquemia, lesión, necrosis. El tiempo: isquemia menos de 20 minutos. Si no se resuelve el evento coronario, pasa a ser una lesión coronaria, una lesión miocárdica entre 20 minutos a menor a 2 horas. Ya si progresa más de 2 horas, ya es necrosis, ¿no? ¿Dónde busco necrosis? Con la onda Q patológica, ¿sí? ¿Dónde busco lesión miocárdica? Con el ST. Infradesnivel, oclusión parcial. Supradesnivel, oclusión total. Y la isquemia, dependiendo, ¿no? Si mi onda T es alta víncula simétrica, isquemia subendocárdica. Transmural cuando la T es negativa, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Isquemia, lesión o necrosis. ¿Y en qué derivaciones vemos? ¿Vemos supradesnivel o infradesnivel? Supradesnivel. ¿En qué derivaciones? En B3 muy marcado, en B2 también, ¿no? Fíjense, pero en B3 es muy marcado. En B3, por ejemplo, ¿dónde está el punto J? Acá. Y mi línea de base está acá. 4,7, 8 milímetros de elevación del ST, ¿no? Acá, como 2 más o menos. Acá, mi punto J está acá más o menos, igual. B2, sobre todo B3 y B4, ¿no? Tenemos mucha elevación del ST, ¿no? Ahora, ¿es elevación del ST? ¿Es isquemia, es lesión o es necrosis? Lesión, no puede ser isquemia, isquemia con la onda T. Aunque también fíjense su onda T, ¿no? Obviamente si tiene lesión, pues también va a tener isquemia, ¿no? Porque primero tuvo que pasar por isquemia para luego tener lesión. Ahora, tiene lesión miocárdica, elevación del ST, ¿es oclusión parcial o total de la coronaria? Oclusión total de la coronaria, ¿no? Ahora, ¿cuánto de elevación tiene que tener para considerar patológico? Los criterios ya están establecidos. Fíjense, criterios electrocardiográficos, pero acá con elevación del ST. ¿Cuánto es una elevación patológica? Primero, te dice nueva elevación del ST, por eso hacíamos referencia al punto J. Nueva elevación del ST en el punto J en 2 derivaciones seguidas. Que exista en una sola derivación no cuenta, ¿sí? En 2 derivaciones seguidas. ¿Cuánto de elevación?
igual o mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3 que tienen diferentes medidas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de elevación es patológica? Igual o mayor a 1 milímetro, porque 0.1 milivoltio es 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, cualquier elevación del ST igual o mayor a 1 milímetro, que no sea derivación B2 y B3, en dos derivaciones seguidas es patológico. ¿Sí? Ahora, en B2 y B3 tienen diferentes medidas. Por ejemplo, se considera patológico cuando la elevación es mayor a 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, mayor a 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años y mayor a 1.5 milímetros en mujeres. ¿Sí? Pero esto solo en B2 y B3. El resto de las derivaciones mayor a 1 milímetro, pero en dos derivaciones seguidas ya se considera patológico. ¿Sí? A ver acá. Está con la línea de base ahí. ¿Cuánto de elevación del ST tengo ahí? En B2. Primero que son dos derivaciones seguidas. Podría considerar como evento coronario. Pero ¿cuánto de elevación? 1,5, casi 2. Acá 1,5. Ahora, ¿será patológico esto? ¿Sí o no? Entonces regreso a esto de acá. ¿Qué derivaciones son primero? B2 y B3. En B2 y B3 tenemos otras medidas, ¿no? Mayor a 2 milímetros no es, ¿no? Si fuera hombre, por ejemplo, mayor a 40 años, no. Menor a 40 años tampoco sería una elevación patológica. Pero pienso que si es una mujer, sí, porque es 1.5, ¿no? Igual o mayor a 1.5. Tal vez, si es una mujer, este electrocardiograma, este de acá, podríamos considerar patológico, ¿no? ¿Y es supradesnivel del ST? ¿Oclusión parcial o total? Total, ¿no? Entonces, fíjense acá, los primeros criterios nos hablan de elevación del ST, pero no nos habla de infradesnivel del ST. Estos criterios de Garbosa para evento coronario agudo te dicen que si tú le das unas puntuaciones determinadas en los diferentes patrones electrocardiográficos, si el paciente tiene igual o más de 3 puntos, tiene un 90% de especificidad para evento coronario agudo. ¿Cuándo le da 5 puntos? ¿Cuándo le da 2 puntos? ¿Y cuándo le da 3 puntos? Muy sencillo. Fíjense acá, te dice elevación del ST mayor a 1 milímetro, concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones. Acá mi complejo QRS es positivo y mi elevación del ST también es hacia arriba, por eso es elevación. Los dos tienen la misma dirección, a eso llamamos concordante. En cambio este de acá es discordante, fíjense, mi complejo QRS es negativo y tengo elevación del ST. Esto es negativo, esto es positivo. ¿Sí? A esto llamamos discordante. ¿Cuánto de elevación tiene que tener para darle 2 puntos? Elevación del ST mayor a 5 milímetros. Discordante, negativo, positivo. En cambio, cuando es concordante, positivo y la elevación positiva, ¿no? Si la elevación del ST es concordante y es mayor a 1 milímetro, ya le damos 5 puntos. Si es discordante, le doy 2 puntos. Ahora, si tengo infradesnivel del ST, infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en B1, B2 y B3, le doy 3 puntos. Y al final hago una sumatoria de puntos. Si tiene igual o más de 3 puntos, 90% de especificidad para evento coronario. Estos son los criterios de Garbosa para evento coronario agudo. Y acá está un poquito más resumido. ¿Cuándo le doy 5 puntos? ¿Cuándo le doy 3 puntos? ¿Y cuándo le doy 2 puntos? ¿Sí? Una puntuación de 3 o más tiene una especificidad para evento coronario agudo mayor al 90%. Acá tengo elevación del ST, el complejo QRS positivo. Si esta elevación de acá a acá mide más de 1 milímetro, le doy 5 puntos. Si mi complejo QRS es negativo, el infradesnivel de acá, en B1, B2 o B3 mayor a 1 milímetro, le doy 3 puntos, ¿no?
Si acá tengo supradesnivel igual o mayor a 5 milímetros, pero el QRS es negativo, es decir, es discordante, le doy 2 puntos. ¿Sí? 5 puntos, 3 puntos, 2 puntos. Estos son los criterios de Garbosa para evento coronario agudo. Ahora, la elevación del ST o el infradesnivel del ST tienen diferentes morfologías. Fíjense, acá tengo un infradesnivel del ST horizontal. Acá como descendente y ascendente, fíjense. Entonces la elevación o el infradesnivel del ST tiene varias morfologías. ¿Dónde lo tengo que medir? En el punto J. Mi punto J está justo por acá. Acá el punto J va a estar justo por acá. Y acá el punto J está justo por acá. Ahí. Entonces, diferencias o diferentes morfologías en cuanto al infradesnivel del ST. Lo mismo pasa con el supradesnivel del ST. Tenemos diferentes morfologías. Supradesnivel del ST, supradesnivel, supradesnivel, supradesnivel convexo, horizontal, ascendente, descendente, cóncavo. ¿Dónde tengo que medir la elevación? En el punto J, es decir, acá, 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 acá tengo que medir. ¿Cuántos de acá a acá? Como 4 o 3. No puedo medir acá, por ejemplo, que son apenas 1,5 o 2. ¿No? En el punto J, y este es mi punto J. Acá está el punto J y acá tengo. ¿Sí? Entonces, las morfologías de depresión del ST son como estas de acá, de infradesnivel y de supradesnivel tienen estas morfologías. ¿Sí? Ahora, ¿qué paredes están afectadas y qué coronarias son las afectadas? Acá tenemos una tablita muy interesante, ¿no? Si yo observo supradesnivel o infradesnivel, por ejemplo, de B2, B3 y B4, me habla que la pared afectada es la pared anterior, ¿no? ¿Y qué coronaria está comprometido? La diagonal, que es una descendente, es una rama de la descendente anterior, y la descendente anterior es rama de la coronaria izquierda. Esa es la arteria que está afectada, que está obstruida. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo esas alteraciones en D2, D3 y ABF, D2, D3 y ABF me habla que está afectado la pared inferior del corazón. ¿Y qué coronaria está afectada? La descendente posterior. Y la descendente posterior es rama de la coronaria derecha. ¿Sí? Y así podemos ver en qué derivaciones están afectadas o en qué derivaciones estoy observando supradesnivel o infradesnivel del ST, y puedo ver qué pared está afectada y de acuerdo a eso ver qué coronaria se encuentra afectada. Este mnemotécnico lo encontré por ahí y la verdad es que ayuda bastante de qué paredes están afectadas. Pared lateral D1, ABL, B5 y B6. Pared lateral. D1, ABL, B5 y B6. Pared inferior, D2, D3 y ABL. ¿No? Pared septal, B1 y B2. Y pared anterior, B3 y B4. ¿Qué derivación no entra nunca? ABR. ¿Sí? ABR nunca entra. ¿Sí? En ABR no evaluamos evento coronario. Las diferentes paredes en las diferentes derivaciones. Y acá, en la tabla previa, ¿qué coronarias se encuentran comprometidas? A ver acá, ¿qué tenemos? Supradesnivel, infradesnivel, ¿en qué derivaciones? ¿Qué cara están afectadas? Supradesnivel, ¿en qué derivaciones? D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF. ¿Cuánto de supradesnivel? ¿Qué nos decía la definición? Fíjense acá, tenemos que recordar esto de acá. Nueva elevación del ST en el punto J en dos derivaciones seguidas, mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3. ¿Y qué derivación estuvimos viendo? D2, D3. ¿Son derivaciones continuas? Sí. ¿Mayor a 1 milímetro? Totalmente, ¿no? Entonces, tiene supradesnivel del ST. ¿Y eso qué es? ¿Es isquemia? ¿Es lesión? ¿Es necrosis? Lesión, porque nos estamos hablando del ST.
lesión miocárdica con obstrucción parcial o total de ese coronario. Obstrucción total porque es supradesnivel del ST. Y ahora, ¿qué pared está comprometida? La pared inferior. ¿Sí? Regresamos a nuestra tablita. T2, T3, ya ve, pared inferior. ¿Y qué coronaria está comprometida? Descendente posterior. Y la descendente posterior es rama de la coronaria derecha. Excelente. ¿Sí? ¿Qué más aparte de eso? Fíjense en B2 y B3. Infradesnivel. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? ¿Y el fueres es negativo o es positivo? Fíjense que en los criterios no nos habla de infradesnivel. Primero acá, fíjense. Acá solo nos habla de elevación del ST, ¿no? Pero ¿dónde nos habla de infradesnivel? Acá. Infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en B1 a B3. Mayor a 1 milímetro. Si es así, le damos 3 puntos, ¿sí? B1, B2 y B3. Mayor a 1 milímetro. Venimos observando este de acá. B2 y B3, dos derivaciones seguidas, mayor a 1 milímetro, sí, ¿verdad? Le damos 3 puntos. Y 3 puntos significa 90% de especificidad para evento coronario agudo. Ahora es infradesnivel del ST. ¿Y eso de qué nos habla? ¿Isquemia, lesión o necrosis? Lesión parcial, exacto. Lesión con obstrucción parcial de esa coronaria. ¿Qué más? ¿Qué más está comprometido? B5 y B6, ¿no? Elevación del ST. Mayor a 1 milímetro en dos derivaciones seguidas. ¿Sí? ¿Y eso qué pared es? B5 y B6. B5 y B6. ¿Y qué coronaria está afectada? Circunfleja. Y la circunfleja es rama de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se divide en dos: circunfleja y descendente anterior. La descendente posterior es rama de la coronaria derecha. ¿Sí? Fíjense, este paciente tiene obstrucción parcial y total de varias coronarias, ¿no? Acá tenemos supradesnivel o infradesnivel, ¿y en qué derivación? Supradesnivel en B4, B3, B3 y B4. ¿Cuánto de supradesnivel? Como 5 acá también como 5. ¿Es mayor a 1 milímetro en dos derivaciones seguidas? Sí. Evento coronario. ¿Obstrucción parcial o total? Total. ¿De qué pared? Pared anterior. ¿Y qué coronaria está afectada? Descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Acá. B2, B3 y ABF. Supradesnivel mayor a 1 milímetro en dos derivaciones seguidas y es evento coronario, ¿no? Lesión miocárdica con obstrucción total de la pared inferior, ¿no? Acá. B5 y B6, ¿no? ¿Qué pared? Lateral, ¿no? Mayor a 1 milímetro en dos derivaciones seguidas. Listo, evento coronario agudo. ¿Sí? Acá. B2 y B3, ¿no? B2 y B3, supradesnivel del ST. ¿Cuántos milímetros? 4 y acá como 2. 2 o 3, ¿no? ¿Qué pared es?
septal y anterior, ¿no? Ahora, aparte del electrocardiograma podemos pedir una serie de laboratorios, ¿sí? Todas estas de acá al final son enzimas que se liberan cuando se destruyen determinadas células, ¿no? Todas estas enzimas están en diferentes tejidos. Los que es más específicos son las troponinas, sobre todo la troponina C. Por ejemplo, acá están cómo se elevan las diferentes enzimas en las diferentes horas posterior al evento coronario agudo. Los que más duran, la troponina T y la troponina I. Por ejemplo, el CPK, ¿por qué no lo consideramos mucho? Porque hay varios tipos de CPK, ¿no? El CPK, por ejemplo, la fracción MB es la que más se encuentra en el corazón, pero también está en otros tejidos. La fracción MM, por ejemplo, está en el músculo estriado, está en los diferentes músculos. La fracción DB está más en el cerebro. El que está un poco más en el corazón es la fracción MB, pero aún así no es específica. ¿Por qué? Porque también se puede elevar cuando existe destrucción de otros tejidos, ¿sí? La mioglobina lo propio, no es muy específica para el corazón porque también se eleva en otros tipos de destrucción celular. Los que sí tienen alta especificidad y valor pronóstico son las troponinas, ¿sí? Los diferentes marcadores de lesión o necrosis miocárdica, la especificidad en el corazón, el tiempo en que se eleva y cuánto tiempo dura en sangre. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del evento coronario agudo? Lo más importante, todo paciente con sospecha de evento coronario agudo, antiagregante plaquetario. ¿Sí? Ante la sospecha tenemos que administrarle un antiagregante plaquetario, el que tengamos a mano, y lo más frecuente es la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico desde 125 miligramos hasta 500 miligramos podemos administrarle. Otro antiagregante plaquetario es el clopidogrel, el que tengamos a mano se le tiene que administrar. Obviamente a ese paciente tenemos que colocarle una vía periférica porque en cualquier momento podemos requerir una, ¿no? Administrar oxígeno suplementario solo si la oximetría baja menos de 91. El dolor torácico, a mayor dolor, mayor vasoconstricción de la coronaria, pues tenemos que controlar el dolor. Podemos utilizar opioides, morfina podemos utilizar para disminuir el dolor. Porque a mayor dolor, mayor vasoconstricción de la coronaria y por ende menor flujo coronario. Entonces tenemos que controlar el dolor. Habitualmente se usa opioides, especialmente la morfina. Podemos utilizar nitroglicerina sublingual solo si la presión arterial está en rango aceptable. Haciendo un resumen del manejo, el manejo inicial decíamos, antiagregantes plaquetarios, aspirina o clopidogrel, el que tengamos a mano. Oxígeno si la saturación es menos de 91. Nitroglicerina sublingual solo si la presión arterial está bien y podemos calmar el dolor con morfina. Este es el manejo inicial. Hacemos el manejo inicial y le tomamos un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma podemos encontrarnos con dos escenarios. Que tenga infradesnivel del ST y sabemos que infradesnivel del ST es oclusión parcial. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mantengo los antiagregantes plaquetarios y voy a anticoagular al paciente. Y con eso ya está. Pero si en el electro me sale elevación del ST, significa que la coronaria está totalmente obstruida. Terapia de reperfusión. Lo que tengo que hacer ahí es una angioplastía coronaria, ¿sí? Ya sea con cateterismo cardíaco o con un bypass. También puedo hacer fibrinólisis si el tiempo transcurrido es menos de 30 minutos. ¿Sí? ¿Cómo hago esto de acá de la angioplastía coronaria? Podemos hacerlo por dos métodos. Uno, colocando un stent. Fíjense acá como la coronaria está totalmente tapada. Yo coloco acá un catéter, ingreso, voy a pasar la obstrucción, voy a colocar un stent y voy a inflar con un globito para dilatar esa zona obstruida y al final la coronaria queda así. Lo malo de esto es que con el tiempo, nuevamente esto se puede volver a obstruir. Nuevamente tenemos que colocar otro stent, ¿sí? Esto es angioplastía, se hace en cateterismo cardíaco, en una sala de hemolinante. Habitualmente suele ser ambulatorio, ¿sí?
En cambio, el bypass vascular es como este de acá. Fíjense, acá tengo la descendente anterior y acá está obstruida la descendente anterior. Pues lo que hace el cirujano cardiovascular es sacar una vena, la vena sapena puede ser, y lo conecta, fíjense cómo de la aorta lo conecta posterior a la obstrucción. Bypass vascular. Y esto no siempre puede ser una vena, también puede ser una arteria. Puede ser la mamaria interna o la radial. ¿Sí? Se coloca como una conexión extra. ¿Sí? O como este de acá. No siempre de la coronaria, puede ser, por ejemplo, este es un tronco gastrocéfalico, carótida izquierda, de la subclavian izquierda. De la subclavian izquierda a la descendente anterior. ¿No? A esto llamamos bypass vascular. Entonces, esto hacemos cuando tenemos elevación del ST, porque asumimos que tiene oclusión total de esa coronaria. ¿Sí? Esto ya es más para hemodinamia y para cirugía cardiovascular, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es esto de acá. Oxígeno, nitroglicerina, si su presión está bien, lo más importante, antiagregantes planetarios, ácido acetilsalicílico o clopidogrel, que tengamos a mano. También es bueno calmar el dolor justamente por eso, porque cuando hay más dolor hay más vasoconstricción de la coronaria y por ende se obstruye más esta coronaria que ya de por sí está obstruida, ¿no? Y administrar oxígeno suplementario siempre y cuando el paciente sature menos de 90. Muy bien, esto es todo, amiguitos.